vamos a resolver esta ecuación diferencial. Tenemos que resolver esta ecuación diferencial y lo vamos a resolver por el método de variables separables, ¿ya? Pero nos damos cuenta que en este caso tenemos, acompañado al diferencial de x, tenemos el 3x, pero también tenemos el binomio y cuadrado más 1, que este lo tenemos que sacar de acá. Y nos damos cuenta también que tenemos acompañado del diferencial de y, el x cuadrado más 2, el cual lo tenemos que sacar, y el y lo mantenemos. Entonces, una forma para poder resolverla, podemos multiplicar todo por 1 partido por 1 partido por... Allá, ¿qué quiero sacar? Quiero sacar el y cuadrado más 1, entonces lo voy a multiplicar por y cuadrado más 1. Y acá quiero poder sacar el x cuadrado más 2. Entonces voy a multiplicar acá por x cuadrado más 2. Y voy a multiplicar cada uno de estos términos. Entonces nos va a quedar 3x, factor de y cuadrado más 1, dividido por y cuadrado más 1, dividido en x cuadrado más 2, ¿cierto? Por el diferencial de x. Y lo mismo voy a hacer con el siguiente término. Y ahora vamos a simplificar. Entonces simplificamos el x cuadrado más 1 con el x cuadrado más 1 y el x cuadrado más 2 con x cuadrado más 2. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una ecuación diferencial y acá x cuadrado más 2 y pudimos desarrollarla en este caso por variables separables. Y abajo nos queda x cuadrado más 1. Y esto igualado a 0. ¿Qué hacemos en este caso? Integramos en ambos lados de la ecuación. Nos quedaría la integral de 3x dividido por x cuadrado más 2 respecto de dx, más la integral de y dividido por y cuadrado más 1 de y. Y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Y la integral de, aquí nos va a quedar un 0, ¿cierto? Pero la integral de 0 es 0, pero nosotros aquí en este caso, ¿qué es lo que dejamos? Una constante. ¿Ya? Cuando nosotros queremos integrar esto, podría sacar la constante fuera de la integral, y acá vamos a tener que resolver esta integral por algún método. Y en el caso del diferencial de y queda el integrando tal como veníamos trabajando desde arriba. Para resolver esta integral, la podemos resolver por el método de sustitución, ya que al derivar lo que está en el denominador, encuentro lo que está en el numerador. Entonces vamos a hacer un cambio de variable, vamos a elegir que u es el x cuadrado más 2, y el de u va a ser la derivada de el x cuadrado más 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Vamos a derivar u con respecto de x. Entonces, la derivada de u con respecto de x. Aquí nosotros tendríamos que decir de u de x, ¿ya? Y la derivada, entonces, que nos vamos a tener en este caso va a ser la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de una constante es 0. Ese diferencial de x pasa multiplicando. Ese diferencial de x pasa multiplicando y por eso nos queda el de x, ¿ya? Pero no es que sea automático, pasa por ese motivo. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos arriba encontrar, ya que abajo tenemos u, al derivar tenemos que encontrar lo de arriba, o sea, tenemos que encontrar el x por dx, pero nosotros tenemos 2x por dx. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a dejar du medio es igual a x por dx, y ahí podemos hacer luego el cambio de variable. Y en el otro caso también lo vamos a hacer con, lo vamos a dejar como, voy a dejar como w. ¿Ya? ¿Y quién va a ser w? W va a ser y cuadrado más 1. La derivada de w con respecto de y, entonces tendríamos la derivada de esa función potencia, el exponente pasa multiplicando, queda y, y la derivada de una constante es 0. El diferencial de y va a pasar multiplicando al otro lado de la expresión,
y vamos a obtener aquí un DI, un diferencial de I. ¿Qué voy a hacer con ese 2? Lo tengo que sacar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando es que al derivar el I cuadrado más 1 encontremos I por DI. ¿Okay? Entonces nos quedaría du medios es igual a I por DI. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a sustituir. Entonces teníamos inicialmente 3 veces la integral. Entonces cuando voy a sustituir, respetamos la constante, la integral de x por dx. ¿Y quién es x por dx? Du medio. Entonces nos queda 1 partido por x cuadrado más 1. Y eso es lo mismo que decir u por x por dx. Si cuesta visualizar eso, nosotros podríamos separarlo de la siguiente forma, como para poder visualizarlo de mejor manera. 1 partido por x cuadrado más 2 por x por dx. Esa expresión que aparece acá es exactamente la misma acá. Entonces, como nosotros tenemos la 3, ahí tengo el 3, la integral de 1 partido por x cuadrado más 2, sabemos que x cuadrado más 2 es u. Entonces ahí tenemos el u. Y el x por dx es du medio. Entonces aquí tenemos du medio, ¿ya? Más la integral de 1, lo mismo en este caso. 1 partido por x cuadrado más 1 sería 1 partido por w. Y el I por DI es el de W medio, ¿cierto? Y a W. Y ahí tenemos eso igualado a 0. Ahora, voy a sacar las constantes fuera de la integral, que sería 3 medios de 1 partido por U por du, más 1 medio de la integral de 1 partido por W de W. Y ahora, ¿qué vamos a integrar acá? Vamos a integrar 1 partido por U. Y eso es la integral del logaritmo natural. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de U más 1 medio del logaritmo de W. Y eso es igual a la constante. Ahora, una vez que ya hemos integrado, volvemos a nuestra variable original. Recuerden que aquí utilizamos el método de sustitución. Logaritmo natural de U, y el U es x cuadrado más 2. Más 1 medio del logaritmo natural de W, y eso va a quedar como I cuadrado más 1. Es igual a la constante. Ya, ¿podríamos hacer algún trabajo acá? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos, esta constante numérica, ya este número, este 3 medio, lo podríamos pasar como exponente del logaritmo. ¿Ya? Entonces quedaría logaritmo de x cuadrado más 2 elevado a 3 medios. Y un medio que está multiplicando puede pasar como exponente del argumento del logaritmo. Esto es igual a 1 medio, igualado a c. Ya. Esta potencia de exponente fraccionario la puedo escribir como raíz. O sea que eso lo puedo escribir como la raíz cuadrada de el x cuadrado más 2 al cuadrado. Al cubo, perdón. Ahí está el cuadrado. Y lo mismo puedo hacer con el siguiente logaritmo. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de i cuadrado más 1 igual a c. Por propiedades de logaritmo, podríamos dejar esto como una multiplicación. Entonces nos quedaría la raíz de x cuadrado más 2 al cubo multiplicado por la raíz de i cuadrado más 1 igual a la constante. Y aquí voy a continuar arriba. Voy a borrar esta explicación que hicimos anteriormente y continúo en la parte, aquí en la tercera columna.
Ya, ¿qué podríamos hacer en este caso? Yo necesito el valor de i. Entonces, lo que podemos hacer acá es aplicar la exponencial. Euler elevado a cada una de las igualdades de esta ecuación. Entonces nos quedaría Euler elevado al logaritmo natural de la raíz de x cuadrado más 2 al cubo por la raíz de y cuadrado más 1 por la raíz de y cuadrado más 1. Y en el lado derecho nos queda Euler elevado a la constante. Ahora, sabemos que la exponencial es inversa con la logarítmica, ¿cierto? Entonces ahora obtenemos el argumento. Y esto obtendríamos la raíz de x cuadrado más 2 al cubo multiplicado por la raíz de el y cuadrado más 1. Y sabemos que Euler es una constante matemática, 2.71 elevado a una constante nos sigue dando una constante, ¿ya? Así que lo seguimos trabajando como constante. Ojo ahí con ese cambio. Ahora, tenemos la multiplicación de dos raíces de igual índice, ambas son raíces cuadradas. Podríamos conservar una raíz y multiplicar las cantidades subradicales, es decir, lo que está debajo de la raíz. Esto nos va a quedar al cubo por y cuadrado más 1. Y todo esto en raíz, que es igual a la constante. ¿Qué necesitamos nosotros? El i. Por lo tanto, voy a elevar al cuadrado en ambos lados de la ecuación para poder eliminar la raíz. Si elevo al cuadrado, entonces nos quedaría x cuadrado más 2, todo eso elevado al cubo, por y cuadrado más 1. Y eso va a ser igual a la constante al cuadrado. Pero una constante al cuadrado nos sigue dando una constante, ¿cierto? Entonces aquí podemos escribir que la constante al cuadrado sigue siendo la constante. Así que la seguimos trabajando como constante. Ahí nosotros ya pudimos, ya tenemos como la claridad para obtener i. Entonces nos quedaría i cuadrado más 1 va a ser igual a c. Recuerden que una constante al cuadrado sigue siendo la constante. Y eso lo vamos a dividir por el x cuadrado más 2 al cubo. X cuadrado más 2 y todo eso al cubo. El 1 que tenemos ahí, ¿cierto? Lo podemos pasar al otro lado restando, lo voy a pasar inmediatamente. Entonces aquí nos va a quedar menos 1. Si nosotros multiplicamos eso, bueno, si aplicamos raíz cuadrada y multiplicamos, restamos, voy a aplicar raíz cuadrada, nos va a quedar el i, ¿cierto? Porque la raíz cuadrada se elimina con el exponente 2 de la cantidad subradical y nos va a quedar dentro, en la cantidad subradical del lado derecho, nos va a quedar c dividido por x cuadrado más 2 al cubo menos 1. Resolvamos eso. Va a quedar c menos el x cuadrado más 2 al cubo dividido en x cuadrado más 2 al cubo. ¿Ya? Y bueno, uno si quisiera podría resolver ese cubo de binomio, ¿ya? Que el cubo de binomio consiste en multiplicar, puede multiplicar con la fórmula o puede multiplicar 3 veces ese binomio. Ya, resolvamos eso. Entonces, ¿cómo nos quedaría en ese caso? Para quienes no recuerdan el cubo de binomio, lo voy a escribir acá. Nosotros tenemos a más b al cubo, eso es lo mismo que decir el primero al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más
el último al cubo, si quisiéramos resolver ese cubo de binomio, ¿ya? Entonces nos quedaría C menos el primero al cubo. Eso sería x elevado a 6. Con el signo de afuera le voy a ir cambiando inmediatamente los signos. Menos, ¿cierto? Claro, más, quería menos. 3 veces el primero al cuadrado, sería 3x a la, sería 3, primero declaramos la variable simbólica sims y de x. Luego escribimos la ecuación eqn va a ser igual a 3 por x por y cuadrado más 1 por, por el diferencial de x. Luego más y por x al cuadrado más 2 por el diferencial de y. Igual 0. Luego guardamos la variable s de solución. Voy a escribir el comando dissolve, ¿ya? En el cual vamos a escribir como eqn, ¿ya? Entonces quiero que resuelva eqn. Y ahora llamamos a la variable s y encontramos las soluciones. Ya encontramos las soluciones que nos entrega MATLAB. Vamos a dejar un registro de esto en una hoja nueva. Y ahí están las soluciones. Vamos a verificar las soluciones que obtuvimos a mano. El último es negativo. Acá, me acabo de dar cuenta. El último es negativo. Menos 8. Ya. Entonces vamos a llevar esta solución, que es la raíz, así que es más menos. Y la llevamos acá. Ahí tenemos la solución que habíamos obtenido a mano. Y acá tenemos la solución en MATLAB. ¿Ya? Y como podemos ver es exactamente la misma. ¿Ya? Exactamente la misma. Y como es una raíz cuadrada, claro, esta solución es más menos. ¿Ya? Y ahí obtenemos las soluciones de esa ecuación diferencial, donde el cálculo que nosotros hicimos a mano es el mismo resultado que desarrollarlo en MATLAB.
¿Alguien tiene alguna duda? Tenemos el menos x elevado a 6, ahí está menos x elevado a 6, el menos 6x a la cuarta, menos 6x a la cuarta, menos 12x cuadrado, menos 2x cuadrado, más la constante, ahí tenemos la constante, menos 8, dividido por, y esto en raíz, y ahí tenemos la raíz. Y abajo también es exactamente lo mismo porque MATLAB lo deja de esta forma. Lo deja como más menos y distribuye la raíz, tanto al numerador como al denominador. Entonces aquí lo deja de esa forma y abajo también distribuye la raíz con su denominador x cuadrado más 2 y eso al cubo, ¿cierto? Y nosotros sabemos que esta expresión que aparece ahí es lo mismo que decir x cuadrado más 2 y eso lo podemos transformar en una potencia exponente fraccionario elevado a 3 medios. ¿Ya? Por lo tanto es exactamente lo mismo. Ya, vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de variables separables, que necesito sacar de acá el i y necesito sacar de acá el Euler elevado a menos 3x. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar, vamos a multiplicar por 1 dividido en i factor de Euler elevado a menos 3x. ¿Ya? Vamos a multiplicar por esta expresión. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con eso? Que nosotros podamos eliminar el i y luego podamos eliminar el x, ya simplificando. Y abajo nos quedaría i por Euler elevado a menos 3x igual a 0, ¿cierto? Luego, una vez que nosotros tenemos esta expresión, vamos a simplificar el i con el i, y en este caso el Euler elevado a menos 3x con el Euler elevado a menos 3x. Y así obtenemos que nuestra integrando esté en correlación con su diferencial. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría en este lado de la ecuación 2 dividido por Euler elevado a menos 3x por el diferencial de x, más. Y acá nos va a quedar un 1 dividido por i por el diferencial de i igual a 0. Una vez que ya hemos separado las variables, vamos a integrar. Entonces voy a dejar la constante afuera de la integral. Y aquí nos quedaría 1 partido por Euler elevado a menos 3x por dx, más la integral de 1 partido por i por di igual a 0. Este 0, recuerden que nosotros lo escribimos como una constante. El Euler que está elevado a la menos 3 lo voy a subir y pasa con exponente positivo. Más la integral de 1 partido por i por di igual a la constante. Tenemos que integrar esta ecuación. Entonces, la integral de Euler elevado a 3x, eso va a ser, vamos a tener aquí 2 por Euler elevado a 3x dividido en 3, más el logaritmo natural de i. Eso es igual a la constante. Voy a multiplicar todo por 3 para eliminar el 2 que tenemos ahí, ¿ya? Y dejar esta ecuación no con coeficiente fraccionario, sino con coeficiente entero. Entonces, si multiplico el 3 acá, voy a simplificar el 3 con el 3, ¿cierto? ¿Y qué nos quedaría? Solamente el 2 Euler elevado a 3x. Más 3 logaritmo natural de i es igual a 3 veces la constante. Pero nosotros sabemos que 3 veces una constante sigue siendo la misma constante. Y aquí lo vamos a dejar como que c es igual a 3 veces la constante, para poder seguir utilizando la constante c. Una vez que nosotros estamos acá, lo que vamos a hacer es sacar este 2 Euler elevado a 3x y lo vamos a pasar al otro lado de la expresión. Entonces nos quedaría 3 logaritmo natural de i va a ser igual a la constante. Recuerden que 3 veces una constante sigue siendo una constante, menos 2 por Euler elevado a 3x,
El 3 que tenemos acá multiplicando lo voy a pasar dividiendo. 2 por Euler elevado a 3x, todo eso dividido en 3. Ahora necesito y para eliminar el logaritmo natural, entonces voy a aplicar la función exponencial en ambos lados de la ecuación. Queda Euler elevado al logaritmo natural de y será igual a Euler elevado a c menos 2 Euler elevado a 3x dividido en 3. Y esto me permite poder obtener el i que ando buscando. Y aquí vamos a hacer una separación. Vamos a dejar Euler elevado a c multiplicado por Euler elevado a menos 2 tercios de Euler elevado a 3x. Y Euler, que es una constante, elevado a una constante, nos sigue dando una constante. Entonces dejamos la constante por Euler elevado a menos 2 tercios de Euler elevado a 3x. Y ahí hemos obtenido la solución de la ecuación diferencial. Vamos a resolver ahora la misma ecuación diferencial en MATLAB. Vamos a declarar las variables simbólicas sims de y de x, que es una ecuación diferencial. Luego declaramos la ecuación EQN, y eso va a ser igual a 2i por el diferencial de x. 2 por i por diff de x. Luego era más Euler elevado a menos 3. Y Euler lo escribimos como exponencial elevado a menos 3. Exponencial de menos 3. Y eso después queda, se puede visualizar como e elevado a la menos 3. Y toda esta expresión estaba dividida, ¿no? No, ahí está. Elevado a menos 3. Y por el diferencial de i. Igual, 0. Ya, hemos definido la ecuación. 2 por 2i de x más Euler elevado a la menos 3x por diferencial de y. Ya, perfecto, está bien definida. ¿O no? Algo me faltó. Me faltó la multiplicación, el asterisco en el menos 3. Ya, no cometer ese error. Ahora vamos a guardar todo en una variable s. ¿Ya? Y en S vamos a escribir dissolve de EQN. Y ahí encontramos la solución. Quizá si utilizamos el comando pretty, podemos visualizarlo de mejor manera. Pretty ds. Ahí está la solución. Vamos a dejar este registro en el OpenBoard. Ahí está la solución. Ahí está la solución en MATLAB, que es exactamente la misma. Entonces lo que tenemos que hacer acá es identificar que es exactamente la misma. Entonces tenemos i por C1 por la exponencial, es decir, por Euler, elevado a menos Euler elevado a 3x dividido en 3, y tenemos el 2 por la derecha. ¿Ya? Ambos resultados son exactamente iguales. Tenemos i' igual a x más x por y al cuadrado dividido en 4i. Ese i' lo voy a escribir como de i de x. Y eso lo vamos a igualar al x más x por y cuadrado dividido en 4i. El diferencial de x lo voy a pasar multiplicando y el 4i también lo voy a pasar multiplicando como una proporción. Entonces nos quedaría 4i va a ser igual a x más x y cuadrado por el diferencial de x. Ahora, acá tenemos un i cuadrado.
ya tenemos que sacar ese i cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Vamos a factorizar por x, factor común monomio. Entonces nos va a quedar 1 más i cuadrado por dx. Y el 1 más i cuadrado lo voy a pasar al otro lado de la expresión. Aquí me faltó el diferencial de i y abajo igual. Lo voy a reescribir. 4i por di, 4i por di. El 1 más i cuadrado lo pasamos dividiendo. 4i dividido en 1 más i cuadrado. Y esto era de i. Parece una x. De i igual a x por dx. Y ahora voy a pasar toda la expresión, lo que está en el lado derecho, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Entonces nos queda 4i dividido en 1 más i cuadrado por el diferencial de i menos x por el diferencial de x igual a 0. Una vez que llegamos, vamos a integrar en ambos lados de la ecuación. Voy a continuar en la segunda columna. Vamos a integrar, voy a dejar la constante de integración afuera y obtenemos aquí un i dividido por 1 más i cuadrado por el diferencial de i menos x menos la integral de x por dx igual a la constante. Esta integral la vamos a resolver por el método de sustitución. U va a ser 1 más i cuadrado. El de u con respecto a i, vamos a derivar el u con respecto de i. Entonces la derivada de una constante, eso va a dar 0. Y la derivada de i cuadrado, eso va a ser 2i. El di lo voy a pasar multiplicando y el 2 lo voy a pasar dividiendo. Entonces tenemos que du medios es igual a i por di. Y ahí obtenemos lo que necesitamos arriba. Reemplazamos y hacemos la integración. Entonces nos quedaría 1 partido por u por i por di sería du medio. Menos la integral de x. Y la integral de x lo voy a conservar y las voy a desarrollar juntas. Ahora sí. Voy a sacar ese 2 de la integral, que sería 4 medios, ¿cierto? Que eso después se va a transformar en un 2. Y aquí tendríamos 1 partido por u por du, menos la integral de x por dx igual a la constante. Ahora vamos a integrar. Ese constante va a ser 2 por el logaritmo natural de u, menos la integral de x, eso sería x cuadrado medio, y eso igual a la constante. Vamos a hacer el cambio de variable. Obtendríamos 2 logaritmo natural de u, y el u es 1 más i cuadrado, menos x cuadrado medios igual a c. Continúo en la tercera columna. Ya, ¿qué vamos a hacer en este caso? Necesitamos el valor de i. Entonces, si necesitamos el valor de i, lo que vamos a hacer es, voy a sacar ese x cuadrado medio. Ya, voy a transformarla en una ecuación de coeficiente entero. Entonces nos va a quedar 4 logaritmo natural de 1 más i cuadrado menos x cuadrado igual a 2 veces la constante. Y nosotros sabemos que 2 veces la constante sigue siendo una constante. Ya. El x cuadrado, a ver, aquí tenemos x cuadrado menos 4. Ya, vamos a sacar esto de aquí y lo vamos a pasar al otro lado de la expresión. Entonces tendríamos logaritmo de 1 más i cuadrado va a ser igual a 2 veces la constante, es la constante, así que lo trabajo como c. El menos x cuadrado lo trabajo como más x cuadrado. El 4 lo voy a pasar dividiendo, ¿cierto?
el 4 lo voy a pasar dividiendo. Ya, ahí obtenemos esa solución. Ahora, voy a aplicar función exponencial en ambos lados de la ecuación. Y obtenemos Euler elevado al logaritmo natural de 1 más i cuadrado va a ser igual a Euler elevado a la constante más el x cuadrado dividido en 4. La función exponencial con el logaritmo son inversas, por lo tanto nos queda solamente el 1 más, nos queda el argumento, 1 más i cuadrado. Y esta la voy a separar, Euler elevado a c, por Euler elevado a, esto sería c cuarto, ¿cierto? Tendría que separarlo como un c cuarto. Y acá quedaría x cuadrado cuarto. Ya, recuerde que si yo conservo la base, que es Euler, y sumo los exponentes, tendría que sumar c cuarto más x cuadrado cuarto. Y ahí tendría dos fracciones homogéneas de igual denominador. Así que conservaría el denominador, que es 4, y sumaría los numeradores. Y vuelvo exactamente a lo que está ahí arriba. ¿Ya? Ahí está la explicación por si alguien tiene alguna duda de ese procedimiento y por qué es c cuarto. Pero nosotros sabemos que Euler elevado a c cuarto es lo mismo que decir c, ¿cierto? Ya. Entonces nos quedaría i cuadrado va a ser igual a Euler elevado a c, que eso va a ser c por Euler elevado a x cuadrado cuarto. Y ese 1 que está ahí sumando lo voy a pasar al otro lado restando. Aplico la raíz y nos quedaría entonces que i va a ser igual a la raíz de c por Euler elevado a x cuadrado cuarto menos 1. Ya, vamos a visualizar ahora cómo podría encontrar la solución en MATLAB. Ya. Ahora vamos a definir entonces sims de y de x definimos la ecuación el qn. La ecuación era, ya lo vamos a definir como está aquí, o sea, como la diferencial de y con respecto a x, y luego el x más x por y cuadrado dividido en 4y. Entonces aquí diríamos la derivada de y respecto de x va a ser igual a x más x por y al cuadrado. Y eso dividido por 4 por y. Y luego en la solución que va a ser S va a ser igual a dissolve EQN. Y ahí obtenemos las soluciones. Vamos a copiar, lo vamos a copiar en la siguiente página. Y vamos a ver cómo lo deja MATLAB en comparación al resultado numérico que obtuvimos nosotros. Profe, en MATLAB colocó 2x multiplicando. 2x, vamos a visualizarlo. Vamos a visualizarlo al tiro.
X más X por Y. X más X por Y cuadrado. X más X por Y cuadrado. Dividido por 4Y. Dividido por 4Y. ¿Está bien declarado? Sí, no me confundí. Ya, muchas gracias. Ya, que podría haberme equivocado, por supuesto que sí. Ya, ahí encontramos las dos soluciones. A ver, y si ocupamos el comando pretty, quizás podríamos visualizarla de mejor manera. Ahí está, pretty. Vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de variables separables. Voy a multiplicar en ambos lados de la ecuación por dr para poder simplificar el dr del denominador del lado izquierdo de la ecuación. Entonces eso nos quedaría r por d phi va a ser igual a phi cuadrado más 1 por dr. El phi cuadrado más 1 lo voy a pasar dividiendo y el r también lo voy a pasar dividiendo al otro lado de la ecuación. Obtenemos 1 dividido por phi cuadrado más 1 por d phi igual a 1 dividido en r por dr. Ahora vamos a igualar a 0. 1 dividido por phi cuadrado más 1 por el diferencial de phi menos 1 partido por r por el diferencial de r igual a 0. Integramos en cada lado de la ecuación y nos quedaría 1, la integral de 1 dividido por phi cuadrado más 1, la que es una integral inmediata, menos 1 partido por r por dr, integral, y la integral de 0 lo dejamos como una constante. La integral de 1 partido por phi cuadrado más 1, eso es arco tangente. Arco tangente de phi. Menos la integral de 1 partido por r por dr, eso es logaritmo natural de r. Igual a la constante. El logaritmo natural lo voy a pasar al otro lado de la ecuación y obtenemos arco tangente de phi va a ser igual a c, la constante, más el logaritmo natural de r. Vamos a aplicar aquí la inversa vamos a aplicar la tangente, porque la tangente con el arco tangente se simplifican, se eliminan, y obtenemos solamente el argumento que es phi. Entonces obtenemos phi va a ser igual a la tangente de la constante más el logaritmo natural de r. Vamos a ver cómo podríamos resolver este mismo ejercicio en MATLAB. Para resolver esta ecuación diferencial en MATLAB, vamos a definir las variables simbólicas. Ahora vamos a definir la ecuación en la variable EQN y vamos a escribir la ecuación diferencial. 1 dividido por phi
1 dividido por phi cuadrado, ¿cierto? Phi cuadrado más 1, y eso multiplicado por el diferencial de phi, menos 1 dividido por r por el diferencial de r. Y eso es igual a 0. Así que escribimos dos veces el igual a 0. Verificamos que todo el momento de definir las variables haya quedado como corresponde. Sí, y pasamos a resolver esa ecuación diferencial. Entonces, para resolver esa ecuación diferencial, le voy a llamar phi a esa variable donde voy a guardar el resultado. Vamos a ocupar el comando dissolve. ¿Y qué queremos que resuelva? Que resuelva EQN. Y obtenemos la solución. Y vamos a comparar ahora que esta solución con la que nosotros obtuvimos a mano. Y podemos visualizar que es exactamente la misma. También hubiésemos podido resolver esta integral en MATLAB. Era 1 partido por phi cuadrado más 1. Entonces, podríamos haber hecho lo siguiente. Desde phi, y definimos el integrando. Y el integrando es 1 dividido por phi al cuadrado más 1. Vamos a guardar el resultado en una F mayúscula y ocupamos el comando integral, int. Entonces vamos a integrar la función f con respecto de phi. Y ahí podemos darnos cuenta que el resultado es arco tangente de phi. Vamos a también dejar un registro de este comando en nuestro OpenBOARD. Ahí está la integral.